Buenas noches, generadores. Bienvenidos nuevamente a su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas y me da muchísimo gusto compartirles que el día de hoy vamos a hablar sobre las políticas públicas del gobierno federal y el desarrollo económico en el Estado mexicano. Me da muchísimo gusto tener a Mauricio Masud, presidente del CONCAEM, a Gilberto Sauza, expresidente de CONCAEM y experto legal y mentor de emprendedores, así como a José Luis Urrutia, presidente de la Canacintra, Estado de México. Bienvenidos, buenas noches. Qué gusto tenerlos por acá, como siempre. Tenía mucho que no los veía. Gracias, mi Ro. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar aquí a Gil, hermanito, qué gusto verte. Pepe Luis, siempre un gusto, un placer poder compartir micrófonos, audífonos y aquí todo el relativo a Genera. Amigos, un gustazo estar con ustedes. Sí, ya los extrañaba, de verdad. Yo también. Ya hacía falta esta reunión, pero bueno. Pero ya nos tienes aquí, Ro. Ya sé, ya no chillo, ni ya no chilles. Ya no sufras por nosotros. Sufre. Campeón. Ya traemos el mood mundial. Sí, es que es mundial, hermano. No. Creo que es en el único lugar donde se siente que va a haber mundial. Sí. Es más, vamos a hablar del mundial, hermano, porque eso sería interesante. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Yo creo que el país en la vida se imaginó que todo lo que iba a necesitar, ¿no? Para un evento de esta magnitud, para un evento de esta magnitud. En temas de infraestructura, en tema de explotación, de desarrollo económico, lo que en realidad iba a generar. Lo que podemos potenciar. La marca país, sí. Creo que no. Pues ya no hay marca país, por lo que vi ahí en un comercial de... alguien me hizo llegar un buen reportaje que ya no está la marca país, ¿no? No, ya desde hace años, desde que la administración anterior se quitó toda la promoción turística internacional de México. Pero bueno, yo creo que eso va para otro tema. Ya estamos nosotros aquí. Otra vez nos salimos por la tangente. Pero bueno, Gilberto Sauza, ¿cómo afectarán las políticas de seguridad actuales al sector empresarial? Fíjate que interesante. Yo creo que por fin hay políticas públicas en temas de seguridad. O sea, nos aventamos 6 años sin políticas públicas en temas de seguridad. Entendido como concepto de política pública, todas aquellas acciones, mecanismos, programas que desarrolla el gobierno en general en todas sus áreas con la finalidad de resolver una situación, un problema o de impulsar un tema en particular. Y creo que 6 años del gobierno anterior federal no hubo una política pública de seguridad. Es decir, el decir abrazos no balazos no puede ser una política pública, sino más bien fue taparse los ojos para que pasara lo que tuviera que pasar en temas de inseguridad en el país. Es más, desmantelaron una Secretaría de Seguridad, es más, desmantelaron una institución como es el Ejército en temas de seguridad y le dieron otras funciones mucho más administrativas, mucho más de construcción y otras situaciones, presupuesto sobre todo. Pero hablar de política pública hoy de seguridad, por lo menos hoy ves a los estados coadyuvando con el gobierno federal para temas de seguridad. Hayan funcionado o no hayan funcionado, beneficien o no beneficien de manera inmediata, por lo menos hoy hay acciones, por lo menos hoy hay programas, por lo menos hoy hay algo que se vea desde el gobierno federal que esté impactando en temas de seguridad para el país. Particularmente para el sector económico, es uno de los rubros más importantes en temas de inflación. Es decir, si yo no tengo seguridad cuando traslado mis mercancías, cuando me van a hacer llegar mercancías, cuando mis colaboradores se mueven de un lugar a otro, y es más, hasta la seguridad de mis colaboradores en sus temas físicos afecta directamente a los costos y genera sobrecostos en mis productos, servicios, y me parece que la afectación directa de esas políticas públicas es de un porcentaje muy alto para el sector económico. Es decir, cualquier empresario que pretende meter dinero para generar riqueza, lo primero que piense es si ese dinero que está metiendo es en una zona segura. Es decir, si no lo van a asaltar, si no lo van a secuestrar, si a sus colaboradores no los van a asaltar, no los van a secuestrar. Y bien, si sus mercancías se pueden trasladar de un lugar a otro de manera eficiente, ¿no? Entonces, hablar de las inflaciones que hemos tenido, que ninguna ha sido controlada en los últimos 10 años, estaríamos hablando puntualmente de un factor importante es la seguridad. Muchos ya tienen en mente tengo que pagar un sobrecosto porque me van a robar un tráiler, tengo que pagar un sobrecosto porque tengo que pagar un seguro extra para que la mercancía pueda llegar a tiempo, y si no llega a tiempo, que alguien más se haga responsable de ese gasto o de esa reclamación que vamos a tener. Entonces, me parece que las políticas públicas de seguridad, particularmente en el país, afectan directamente al sector económico, y hoy... Y ahí me gustaría que nos platicaran tanto Mauricio en CONCAEM como José Luis en el tema de Canacintra,
Sí es cierto que hoy por lo menos el empresariado lo ve como un ciudadano, que soy yo, normal desde afuera, que por lo menos hoy hay movimiento en temas de seguridad, y no sé si al final el empresario sí pretende invertir un poco más de lo que invirtió en los últimos 10 años, sabiendo que hoy por lo menos ya hay una política pública de seguridad, ¿no? Yo no haría, hermano, que finalmente también otro elemento que te faltó comentar es la extorsión. O sea, la extorsión también es un tema inflacionario y de un costo brutal para el tema económico, ¿no? Entonces, desde luego que sí, definitivamente, a ver, lo dices bien, ya hay políticas y hay acciones. Eso pues permea y debe de permear hacia los estados, tendría que permear hacia los municipios también, ¿no? Pero bueno, a ver, hablando particularmente, Estado de México complejo, 125 municipios, hay una buena coordinación a nivel estatal, que creo que falta ese empujón también hacia abajo para la parte municipal, para que de alguna manera la percepción desde tierra pueda cambiar y eso a la vez también genera un mayor índice de seguridad. Creo que sí han disminuido algunos de los delitos de alto impacto, pero creo que todavía tenemos pues trabajo que hacer, ¿no? Y sobre todo trabajo que hacer con ese que te comentaba, con el tema de la extorsión todavía creo que son los índices más altos que hemos tenido y que de alguna manera creo que falta también estrategia para poder atacar pues desde tierra este problema que finalmente no solo coopta el tema económico, sino la libertad también de la ciudadanía. Pero definitivamente sí, coincido completamente. Hay un cambio de 180 grados en tema de política pública federal para la materia en seguridad, y lo hemos dicho, sin seguridad no hay crecimiento económico, no hay economía finalmente. Entonces, creo que sí tienen que seguir por ese rumbo y bueno, pues esperemos que los resultados finalmente se vayan dando. Y yo ahí sí aprovecho para decir, yo creo que sí hoy día hay la buena voluntad de poder generar una cooperación sin subordinación, como dice la presidenta, pero aprovechando todas las cuestiones tecnológicas de inteligencia que tiene nuestro vecino norte, creo que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Yo no lo veo como una amenaza a la parte soberana y creo que eso también sería un paso dos en esta nueva visión de cómo se tiene que atacar un problema que finalmente pues daña mucho al tema patrimonial, económico y de la ciudadanía y las libertades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no necesariamente el desdoble de la estrategia va al mismo ritmo, ¿no? O sea, si yo también creo que el primer nivel se ve un accionar diferente, creo que traen un muy buen secretario. Y de ahí un secretario que está haciendo acciones, porque a pesar de lo que se decía antes, y que la línea es que se mantenga como que lo del pasado, de los últimos 6 años, de la administración pasada, creo que sí le han dado un giro bastante interesante y más con colaboraciones en todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, José Luis, opinión del tema de seguridad. Fíjate que, a ver, concuerdo, pero me gustaría a todos nuestros generadores que nos escuchan a lo mejor dar un poco más de detalles de por qué la seguridad tiene un impacto tan fuerte en los costos como lo retomó al principio Gil, ¿no? Porque para muchos dicen, oye, seguridad, pues a veces dirán, oye, ¿cómo impacta el tema del crimen en general al tema de los costos, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena irnos a lo mejor explicando un poco más a detalle esta parte. Recordemos, por ejemplo, que hoy en día las industrias para transportar sus mercancías, pues normalmente pagan fletes y muchos de esos fletes necesitan, por diferentes políticas y demás, asegurar la carga. Entonces, imagínate que tú estás pagándole a una línea fletera que transporta tus mercancías, estás pagando un seguro también, pues para que si algo pasa puedas recuperar el costo de las mismas. Entonces, si hay una mayor incidencia delictiva en carreteras, es decir, se roban, como bien lo dijeron en el camión, pues estas pólizas de seguro suben. El hecho de que suban, pues finalmente, como bien dijeron, tiene un sobrecosto. También hay que decirlo, el hecho de que haya una mayor incidencia delictiva en algunos tramos carreteros también va a afectar el hecho de que la línea transportista diga no puedo circular en tal o cual horario, no puedo circular a lo mejor en tal o cual carretera, entonces tengo que desviarme en otro tramo que son más kilómetros o no puedo estar, digamos, circulando o explotando al 100% el tiempo del vehículo. Entonces al final del día eso repercute en la eficiencia del transportista y esa
eficiencia también repercute en costos más altos de transportación. Entonces, al final, ¿quién acaba pagando esos costos? Pues las organizaciones, y las organizaciones, algunas de ellas que pueden, lo trasladan al consumidor, y eso también tiene efectos inflacionarios, ¿no? Entonces, otro punto importante, bueno, cuando hablaba Mauricio de los temas de extorsión, derecho de piso, etcétera, etcétera, bueno, pues eso también tiene un costo directo hacia la operatividad y eficiencia de las organizaciones, que también repercute, como podemos ver, en sobrecostos, y esos sobrecostos al final los acaba pagando de una u otra manera el mercado. Entonces, estos son algunos destellos de lo que impacta el tema de seguridad. No obstante, por ejemplo, si tú dices, oye, si normalmente yo para vigilar mi predio, mi planta, mi industria, necesito 2 personas, pues a lo mejor si la incidencia delictiva en esa zona es muy alta, pues necesitas más elementos de seguridad. Más elementos de seguridad, pues tiene un sobrecosto en la operación, ¿no? Y eso, si también lo trasladas al hecho de que haya incidencia delictiva en transporte público en esa zona, o haya incidencia delictiva en general, pues también eso impacta en el clima laboral de las organizaciones. Entonces, si tú dices, oye, pues es que nadie quiere venir a trabajar aquí porque ya es bien sabido que en estas líneas, en estas zonas, en estos horarios, te van a robar. Entonces, al final del día, vuelvo al punto, repercute en la eficiencia, y una menor eficiencia sí o sí va a tener una incidencia en los costos de operación, que al final, como sociedad, de una u otra manera, repito, lo acabamos pagando. Entonces, por eso es tan importante el tema de la seguridad, cuando hablamos ya ni siquiera del tema industrial, cuando hablamos de desarrollo económico en general. Entonces, creo que en la medida que estas políticas públicas verdaderamente, pues digamos, empiezan a generar resultados a nivel de tierra, pues va a ayudar sí o sí en algo que siempre he traído a la mesa, que es la competitividad de las organizaciones y del sector económico en general. Fíjate que hace poco tuvimos una conversación, José Luis y yo, con un tercero, en donde justamente no es una solución raíz, no es una solución de raíz, pero nos decían que ya están haciendo rutas con las empresas, con centros logísticos para mover, pues como van ahora Como carruseles, ¿no? las pipas de convoy Pemex. De Pemex. Están haciendo convoy de rutas para empresarios, ¿no? Entonces, si bien no es la solución de tajo, pues al menos es un parche que nos ayuda ahorita para tener soluciones parte a corto plazo, de ¿no? las acciones que se pueden Exactamente, implementar claro. para disminuir. Sí, claro. Oye, y a ver, y si me permiten, a ver, yo creo que esta nos queda clara, 180 grados, pero políticas públicas transversales, pues tiene también que ser la inversión en la infraestructura, o sea, el que de alguna manera la conectividad de las carreteras, que se dejó de hacer también en la sesión pasada, que inclusive se retiraron 11,000 millones de pesos en el último año de infraestructura carretera, tienen condiciones también pues, poco viables, y eso va a elevar al costo, porque pues finalmente es cualquier accidente, etcétera, o se descompone el camión, un bache, lo que quieras y mandes, y llegan los delincuentes. Creo que tienen que haber políticas paralelas y transversales para que fortalezcan también las acciones en temas de seguridad, ¿no? Fíjate que en tema de infraestructura, y ahí adelanto, pues seguramente en los comentarios nos van a dar con todo, porque van a sacar cifras bastante grandes particularmente en cuentas que se determinaron el sexenio pasado federal para temas de infraestructura, porque en realidad, y siendo honestos, el número es de los presupuestos más grandes que han existido en la historia de este país en temas de infraestructura. Pero las 3 grandes obras no iban dirigidas para generar riqueza. Uno es el tema de Tres Bocas. De Dos Bocas, el otro es el tema del tren Tren Maya y el aeropuerto. Tren Maya, no, y el tercero era el tren que se acaba de descarrilar, el interoceánico. Que al final el interoceánico pareciera que venía con un beneficio directo para el sistema empresarial, pero no explotado. El tema del Tren Maya, ni decirlo, ¿no? O sea, es un tren que avanza sin que esto genere un solo peso de riqueza. Y el tema de Dos Bocas, pues, ni decirlo, ¿no? O sea, creo que tampoco no hay nada. Entonces, nada más para sí, por ahí seguramente en comentarios nos van a dar con todo diciendo sí fue una gran inversión, pero esa gran inversión no fue
pensada, no fue analizada y no fue con un trabajo real para temas de infraestructura que generen desarrollo. Sí, yo me refiero a carretera o portuaria inclusive, o sea, en el tema de los puertos también, que son entradas de divisa y de dinero que generan riqueza y dan crecimiento económico, ¿no? Me refiero a Sí. Nada para aclararlo, pues seguramente ahí le van a meter unos comentarios diciendo. Ya nos están llegando. Por supuesto ya nos están llegando. Ya nos están llegando, ya lo estamos revisando. Pero lo hice muy bien, Mau. Yo creo que el país está totalmente atrasado en temas de infraestructura. Cualquiera de ustedes que haya salido por carretera a cualquier parte del país, las carreteras están destrozadas. Sí. Y no hablemos de que haya carreteras nuevas. Es decir, la de Oaxaca todavía no la terminan y no se ve que vaya a ser los próximos meses. La nueva carretera que se pretende hacer de Toluca hacia Vallarta, pues es una gran idea, pero yo no veo ni siquiera que se haga un estudio respecto de suelos, ¿no? Entonces, me parece que hoy la infraestructura en el país está abandonada como muchos otros temas, y ahí, a diferencia del de seguridad, hoy creo que no hay una política. Que no hay una política. ¿Qué oportunidades verías en el futuro en temas de infraestructura? Directo. Aeropuerto. Porque un sistema aeroportuario real y eficiente para el país. O sea, hoy, para los que nos ha tocado viajar del aeropuerto de la Ciudad de México, es imposible. Es imposible siquiera llegar. Es imposible trasladarte dentro del aeropuerto. Es imposible tú quedar en una cita que vas a llegar a cierta hora al aeropuerto que te corresponde, porque seguramente se va a atrasar tu vuelo, si no es que te lo cancelan. O sea, ya siquiera pensar en viajar a Europa sabiendo que tu vuelo va a ser de 24 horas. ¿Por qué? Porque vas a estar 6 horas esperando que te den acceso al avión, más aparte otras 2 horas arriba del avión esperando a que le den salida. Entonces estás hablando ya de vuelos hacia Europa de 24 horas. Y, perdón, pero para un empresario, lo dijimos en otro capítulo, cada hora que se pierde es dinero que no se genera. Sí, claro. Y dinero que no se genera es riqueza que no se puede distribuir. 100%. Y eso es real. A ver, entonces, aeropuertos, Mau. Y eso revive lo que está saliendo noticias de que ya algunos expertos en el tema aeronáutico están poniendo en la mesa el rescatar nuevamente el aeropuerto de la Ciudad de México. Ojalá. Bueno, vamos a hacer, lo comentábamos antes lo comentamos antes del programa. Fue un costo importante, ¿no? El que se absorbió el haber cancelado esta gran obra de infraestructura de conectividad, porque era un hub finalmente que iba a conectar a todo Centro, Sudamérica o Norteamérica con Europa, con Asia. Entonces, de alguna manera, sí es costo, y yo lo comentaba. Y si nos vamos a una proyección como en los negocios de lo que yo dejé de ingresar estos años al no tenerlo en operación, es brutal, ¿no? Entonces, valdría la pena sí hacer un análisis, como bien dices, algo que sea eficiente, eficaz y que resuelva la problemática hoy de la sobresaturación de vuelos, y que finalmente también, bueno, con lo que tengamos hoy, ya no se obligue a un aeropuerto como el AIFA de que tenga vuelos comerciales, que sea completamente carga y que se desarrolle ese polo logístico que tanto beneficio va a dar a esa región, pero que nuevamente Toluca vuelva a tener conectividad, etcétera. Entonces, yo creo que en el Inter que se toma alguna u otra decisión, sí tienes razón, o sea, sin un sistema aeroportuario, finalmente también te vas limitando, y luego entramos a los puertos también, yo creo, ¿no? También, y ese José Luis creo que tiene más conocimiento. Fíjate que es como marinero. Del costo de oportunidad de la cancelación. O sea, yo sí he visto análisis de lo que costó, financieros, las penalizaciones. Que ya estaba ahí. Ajá. Pero el costo de oportunidad de no tenerlo, yo no lo he visto. Imagínate hoy con un mundial de fútbol, volvemos al tema del mundial, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Fíjate que, y retomando mucho de lo que acaban de decir, y también para los que nos escuchan, porque van a decir, ay, infraestructura, pues, ¿por qué es tan importante la infraestructura para el desarrollo económico, ¿no? Y entonces, regresando un poco a este ejemplo sencillo del transporte de las mercancías, y cuando decían, oye, pues es que, ¿en qué te afecta que esté tan dañada la infraestructura carretera? Pues ciertamente que si un viaje antes lo ibas a hacer en 10 horas, pues ahora lo vas a acabar haciendo en 14, pues porque la condición de la carretera, o porque ya te echaste 2 llantas y tienes que incluir en sobrecostos, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que el sector en general económico y en particular el industrial siempre va a abogar porque haya una buena infraestructura carretera. Y cuando bien lo dijiste, Mau, no solamente cuando hablamos de logística es hablar de carreteras, es hablar de puertos, ¿no? La saturación en puertos, por ejemplo, Manzanillo, sabemos que es un puerto que está saturado justamente por el volumen de operaciones que normalmente vienen de Asia, ¿no? Y algunos otros puertos también necesitan pues que se mejore toda esa operatividad que necesita el país, porque
porque somos un país que tiene un comercio internacional muy vibrante, gracias a Dios, ¿no? También cuando hablamos de infraestructura, hablamos de tierra industrial, hablamos de parques industriales, hablamos de zonas industriales, que les platico algo. Hace poco se acercó una organización a la Cámara buscando tierra industrial, o sea, es decir, un terreno que estuviera dentro de una zona industrial en donde ellos pudieran desarrollar su proyecto. Y tú dirías, oye, pues está muy sencillo, ¿no? Pues hay un montón de parques, zonas industriales en el estado. Pues sí, sí, hay muchos parques, hay muchas zonas industriales, pero la cantidad de terrenos disponibles a compra sobre todo para la pyme, es bastante limitado. ¿Y por qué? Porque el modelo ahora ha corrido a cargo de las famosas fibras o de los desarrollos industriales que compran extensiones de tierra, la desarrollan, generan bodegas y el negocio de estas fibras o de estos desarrolladores no es vender los terrenos, es rentar bodegas. Y está muy bien, pero mucha industria y mucho del sector económico no quiere o no necesita rentar bodegas, necesita un espacio donde ellos puedan desarrollar su proyecto por múltiples situaciones. Entonces, eso inclusive acaba siendo en muchas ocasiones una limitante que también es parte de la infraestructura, el tener el suficiente espacio disponible donde puedas ir a desarrollar proyectos productivos. Entonces, esta parte también la ligo con lo que decía Gilberto, de que cada hora que se pierde finalmente es riqueza Claro. que dejamos de generar, y eso es muy cierto, y aquí por eso es tan relevante el tema de la infraestructura. En la medida que tengamos infraestructura que de verdad sirva para ser más productivos y competitivos, pues va a ser mucho más sencillo abonar a ese crecimiento y el desarrollo industrial. Y finalmente, quiero abordar el tema, por ejemplo, del transísmico, ¿no? De este gran proyecto que se tiene a nivel federal. Yo creo que ese es un proyecto que sí tiene pies y cabezas, pero que hay que impulsarlo y que hay que desarrollarlo siempre teniendo en mente los 5 ejes que hemos platicado en esta mesa, ¿no? Que haya energía suficiente, barata, accesible, limpia, que haya agua y también otra cosa, que haya el talento humano suficiente en las zonas donde se van a desarrollar esos parques industriales, porque pues, tú puedes desarrollar un parque industrial en medio de la nada, pero surge la pregunta obvia. ¿Quién va a ir ahí? Si la gente que va a tener que ir a trabajar ahí se va a tener que trasladar 2, 3, 4 horas, pues va a ser casi imposible que eso tenga éxito. Entonces también tenemos que considerar que las ubicaciones tienen que estar cerca de zonas donde hay el talento disponible. La parte de seguridad, bueno, pues yo creo que ya la comunicamos bastante bien. Y bueno, la parte de agua, ¿no? Que siempre para muchos sectores la disponibilidad de agua es crítica. Entonces, yo lo dejaría ahí, pero definitivamente el tema de infraestructura probablemente es uno, y aquí corríjanme si estoy equivocado, pero probablemente es uno de los que sale más en cualquier mesa o sobremesa cuando hablamos de desarrollo económico. Es decir, no me quiero tocar un pedazo de lo que decía José Luis. Creo que yo nunca he escuchado ningún gobierno de ningún estado y tampoco de la federación en ningún momento hablar de algo que dijo ahorita José Luis y que es urgente y que es bastante sencillo y es su trabajo. Buscar nuevos terrenos para generar desarrollo económico. Yo escucho a todos los secretarios de desarrollo económico de los estados decir, es que no tenemos presupuesto. Yo creo que no necesitan presupuesto para hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Sentarse con los presidentes municipales, con las presidentas municipales y verificar qué terrenos son viables para generar desarrollo. Sí. A mí me parece la idiotez más grande que ha existido cuando alguien me dice, ¿cuál es la vocación de esa zona? ¿Cuál es la vocación de esa zona? El interés político que se tenga. Claro. Y lo digo muy puntualmente, Toluca no tiene una vocación industrial hasta que alguien en los años 50, 60 se les ocurrió que Paseo Toyocan podía ser increíble para poner industria. Y hoy en día dicen que Toluca tiene una vocación industrial. Ok, hace 70 años no la tenía. Y fueron unos suizos. Y al final, quiero dejar muy claro, hubo un interés político Claro. por vender esas tierras, Claro. por producir en esas tierras y por generar un recurso importante. Y generar las condiciones que se dieran. Y como ejemplo, aquí me parece que el Estado de México tiene muchos terrenos todavía, muchas zonas en donde se podrían explotar. Estuvimos apenas en una reunión con Oslo, no estuvo José Luis y no estuviste tampoco, no sé quién llegó a invitar de Canacintra. Son hombres ocupados, Estuvimos en Santiago Tengistenco y el tema es, ¿por qué no está explotado Santiago Tengistenco? ¿Y por qué sí se explotó en los años 70?
Pues porque había un interés político, porque había un personaje con interés político y explotaron la planta, y eso digo que lo saben más ustedes, la planta que ganó la mejor planta de este país, que es Daimler, en los años 2010, 2015, está en Santiago de Teanquistén. Y hoy en día Santiago de Teanquistén tiene más de 10 años que no tiene una vocación industrial. Entonces en los años 70 sí la tenía, yo y no. Y entonces hoy la nueva presidenta dice, vamos a generar la vocación industrial de Santiago de Teanquistén. Pues en realidad depende de cuál es el interés político que se genere. Lamentablemente y muy puntual, y para el Estado de México es triste y lamentable que la Secretaría de Desarrollo Económico no tenga ningún interés, ni uno solo. O sea, volteas a ver sus acciones y no hay un interés político, no hay un interés personal, no hay un interés de nada. O sea, hoy el desarrollo económico en el Estado de México pasa por inercia, de filo. Entonces creo que ese punto que toca José Luis, que forma parte de la infraestructura, yo no he visto en ninguna mesa que se platique, que se explote y que se desarrolle. Fíjate que la parte del desarrollo integral, que fue lo que diste a entender, es lo que para mí es lo más importante. Yo tuve la ligera noción de algo que estaban haciendo en Hidalgo, que eran como unos polos de desarrollo, que en algún momento platicamos, pero también, a su vez, en algún momento con algún cliente en la parte de los Altos de Jalisco, se les hizo fácil poner un Tier 1 en esa zona, pensando en que iba a ser muy sencillo obtener gente capacitada para la industria en un sector agrícola o de servicios. Y al final del día no pudieron obtener a la gente no le interesaba culturalmente trabajar en la industria. Entonces tuvieron que llevar gente de otro municipio que estaba a 30, 40 minutos y tuvieron que invertir en el uso de camiones, de toda una infraestructura para llevar a la gente, pensando en que fue una mala planeación y no se tuvo el apoyo de alguien como para decir, oye, se puede venir para acá. Entonces creo que sí tiene mucho que ver con el tema de que los municipios, los estados, el gobierno federal tengan muy claro qué quieren hacer, pero hagan algo planeado tomando en cuenta todas las voces. Y como dices, es bien importante identificar la tierra, porque al principio de esta administración se hablaba de 100 parques industriales, ¿se acuerdan? Sí. No sé cómo vayan en ese avance, no sé cómo lo vayan, pero sí tienen que ponerlo en áreas donde realmente haya gente, haya estructura, haya líneas de electricidad y se tenga la parte de seguridad, que al final del día la seguridad es más sencilla trabajarla que la parte de la electricidad y la del agua, ¿no? Hablas del plan México. Y fíjate nada más ahorita, José Luis, y tocamos puntos, políticas públicas federales. Pero ya se tocaron las de seguridad. Sí. José Luis en el tema habla de políticas energéticas, Sí. políticas medioambientales, Sí. políticas de educación con el tema del talento humano. Si también no tenemos un rumbo y un mapa claro de qué requiere hoy la industria, el sector económico, que es dinámico, cambiante, globalizado, tecnificado, innovado, de verdad vamos atrasados o vamos desfasados, avanzamos acá, nos quedamos limitados acá, no hay suficiencia energética, lo has comentado, José Luis, yo tengo grabado tus cinco variables fundamentales para que podamos volvernos competitivos o atractores de inversión. Entonces ya estás hablando de mucho más políticas públicas que tienen que ir concatenadas, sí, claro, que tienen que ir transversales y que tienen que tener un objetivo único y un mapa de ruta claro y preciso. Y si así lo bajas estatalmente, tú ves una secretaría por un lado, tú ves otra secretaría por otro lado, y luego si lo bajas a municipios, que nos comentaban, y muchas de las oportunidades que hemos tenido que platicar del plan México, oye, está muy bien, o sea, esbozado, está perfectamente bien delineado, claro, trazado, con acciones. El reto es la ejecución. Y cuando llegas al Estado de México y volteas a los 125 municipios, o sea, no vamos a generalizar, pero cuando volteas a la mayoría de los 125 municipios y entiendes qué criterio utilizan, cómo ven en su desarrollo, cómo tienen planes de desarrollo municipal atrasados, dices, caray, esto sí va a estar bien, bien complicado de ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto es ese, y volvemos a lo mismo, volvemos a la tierra, o sea, volvemos de abajo hacia arriba, ¿no? Y es lo que nos ha costado mucho trabajo siempre. Te voy a hacer un comentario desde la experiencia. Como saben, yo algún momento trabajé también en la administración pública. Hijo, ya llegaron más comentarios negativos. Sí, claro. Y les puedo decir que el principal problema que yo creo que tienen las administraciones, la primera es funcionarios públicos. El ego. Sí, no, la verdad sí es un tema de ego. El inventario de funcionarios públicos. Sí. No, y es un tema de que la maquinaria es tan grande que es muy difícil cambiar la experiencia, más bien la voluntad de lo que está haciendo la gente. La segunda es un tema de ego, porque al final del día cada titular de área
va a seguir o quiere hacer lo que su cabeza define que quiere ejecutar, ¿no? Y son pocas las personas que generan una visión de Integral. agrupar a todas las áreas para que vayan en un solo sentido, porque la maquinaria es tan grande que le dicen, a ver, lo hacen al revés, le dicen, a ver, ¿tú qué vas a hacer, no? En lugar de decir, oye, a ver, lo que debemos hacer es esto, Vamos acá. esto, y se sientan ustedes 4 y más en un plan integral para que todos vayan alineados, ¿no? Como lo haces en la industria. En la industria aplicas un Hoshin-Kanri y alineas todos para que todos vayan en un mismo sentido, ¿no? Y acá es un poco diferente porque no, hay incluso áreas de diferentes secretarías que hacen las mismas funciones, tienen la misma gente capacitando y simplemente lo que cambian son los temas. Entonces, si la gente está haciendo lo mismo, ¿por qué no haces un departamento hasta de recursos humanos? ¿No? Oye, pero si trasladamos al gobierno y lo vemos como deberíamos de verlo, como una empresa, ¿de quién es la culpa? ¿De de los colaboradores de base? ¿De los supervisores? ¿De los gerentes? ¿De los directores? ¿O del CEO? No, el CEO. Pues muy fácil, o sea, si no tienes una directriz clara de un liderazgo puntual que sabe hacia dónde va, de nada sirve tener buenos directores, de nada sirve tener buenos gerentes, de nada va a servir tener buenas jefaturas y mucho menos tener buenos colaboradores. Entonces, en realidad, lo que ha faltado en los gobiernos últimamente, de manera generalizada, es un liderazgo. O sea, hoy no ves un liderazgo de absolutamente nadie, puedes tomar puntualmente los temas. ¿Ha habido un liderazgo en temas de turismo? No lo hay. ¿Ha habido un liderazgo en temas energéticos? No lo hay. ¿Ha habido un liderazgo en temas de infraestructura? No los hay. Hoy te podría decir a nivel federal, creo que hoy hay un liderazgo en temas de seguridad y es lo único en lo que ves que hay una política. Sí. De ahí en fuera agarra uno por uno y te darás cuenta que no hay liderazgos. Y no hay liderazgos porque me parece que este país lo que ha buscado a través de sus políticas públicas es disminuir el poder a una sola persona. Lo que hemos tratado de hacer como ciudadanos, y un aplauso a él, lo hemos hecho muy bien como país, como ciudadanos, es no darle el poder a pocas personas. Ok, hoy lo tienen muchas. Es un suicidio total este país, es un relajo lo que hoy vives, porque hoy no hay liderazgo y por ende está pasando justo lo que tú acabas de decir. Porque entonces el ego es mucho mayor de cualquier funcionario que no recibe una instrucción desde arriba con un señalamiento puntual y con una consecuencia clara de su mal trabajo. Sí, porque no hay, o sea, se miden a través de un programa anual de operatividad del POA, no me acuerdo, el programa operativo anual, que realmente son las métricas que han tenido durante los últimos 50 años para ejercer el presupuesto con base a lo que dice el plan, que no tiene nada que ver con la operatividad real de la dependencia, ¿no? Acotado al plan de desarrollo estatal o municipal, o todas las demandas, pero finalmente todas. dices, ok, y en esta democracia, pues van a llegar liderazgos distintos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí desde fondo tendríamos que empezar, insisto, y creo que como lo he dicho siempre, yo creo que las miras deben ser periféricas y de largo plazo. O sea, mientras no también haya una pregunta a largo plazo en el sector que me indiques, o como me dijiste, en el tema turístico, energético, medioambiental, hijo, pues vamos a estar siempre, yo creo que reinventándonos, ¿no? Cada año, y también eso ha retrocedido mucho en tema de competitividad, crecimiento económico y ser atractivos ante la coyuntura que finalmente, y lo veo, y hay países, yo comentamos en otro programa, somos la décima segunda, ¿no? La 12ª economía, sí, 12ª o 13ª, creo que subimos una, ¿no? Siempre hemos rondado dentro de las 15. Nos movemos unos 2 lugares, pero siempre andamos más o menos en la misma posición. Con ventajas, desventajas, pues veamos que ese grupo de, no 12, de 15 o de 20 están haciendo, cómo están moviendo para que podamos también ser estratégicos, ¿no? Y creo que muchos de ellos sí le apuestan a largo plazo, creo. No, y simplemente lo ves en las infraestructuras viales. O sea, el desarrollo económico realmente se hace a través de la infraestructura vial. Si tú generas infraestructura vial para las zonas agrícolas, llegan a las ciudades los venden, tal, y haces un ciclo económico que va a seguir creciendo. Entonces, y a ver, yo creo que este gobierno federal lo está haciendo mejor que el anterior. Ya, pues. De lejos. Muchísimo. Entonces, no es, yo creo que es una crítica constructiva en el sentido de decir, oye, se puede planear más, se puede alinear al equipo y dar instrucciones como muy específicas, que desafortunadamente muchas veces los sistemas partidistas hacen ruido por el desbalance de poderes al interior de las estructuras del gobierno.
pero sí creo que se está haciendo un muy buen servicio. Y regresando, un mejor trabajo más bien, y regresando al tema que platicamos de origen, en el tema de seguridad, sí veo un buen avance, sí veo una estructura, ojalá siga permeando para que llegue a nuestro día a día. Y a ver, y sí, completamente sí. Y en la administración anterior, el sector económico era el enemigo de la administración. O sea, no existíamos para el gobierno federal. Hoy al día uno que entra la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente sí toma una acción también de revire con el sector económico, porque inclusive a nivel estatal lo vimos de inmediato. Ya esa posición que se tenía anteriormente de un delegado de economía federal en el estado, en territorio, para conocer el pulso, para ver las necesidades, para ver, o sea, qué tendríamos que trabajar como áreas de oportunidad, se retomó con la presidenta. Entonces eso también es una buena señal de que hoy el sector económico no somos de enemigos, podemos colaborar de la mano, construir juntos y sobre todo ser esa voz y ese pulso que requiere la autoridad que muchas veces ha estado tras un escritorio generando políticas públicas o haciendo campañas políticas para llegar al poder y puede de ahí generar una buena información para una toma de decisiones mucho más estratégica y políticas públicas mucho más puntuales y con mayor grado de éxito, ¿no? Y fíjate, hace un par de semanas estuvimos con la directora de obras de la Secretaría del Agua del Estado de México, y dijo algo que me gustó mucho, porque dice, oye, pues sí tenemos nosotros que ir al territorio a ver realmente cuál es la necesidad de agua en la población en donde lo estamos haciendo. Porque luego te llegan los proyectos, los ves, y realmente no puedes tomar una decisión con base a eso. Tienes que ir a ver cuál es el problema y obtener el diagnóstico de la gente que está sufriendo. El que día a día vive, ¿no? En la operación, en la inseguridad, o sea, de ahí se construye, yo creo que la política resolver el fondo del problema. Exacto. Y fíjate que algo que reflexionaba mientras los escuchaba es que pues, sí, tenemos enormes retos y sobre todo fíjate que la coyuntura internacional sabemos que es profundamente retadora, pero creo que también ofrece ciertas oportunidades que si no las aprovechamos hoy como país, va a pasar seguramente mucho tiempo en el que se dé una coyuntura similar, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, hay eh, pues un cambio geopolítico muy fuerte en donde Estados Unidos pues, está buscando ejercer esa hegemonía en lo económico, ¿no? Y, por ejemplo, no es casualidad que ese enfrentamiento en lo arancelario que tiene con China y con otras regiones del país, del mundo, perdón, pues está generando oportunidades. ¿Por qué? Y esto no es algo que se me haya ocurrido ahorita, sino que puedes buscar muchos analistas que lo han venido puntualizando en los últimos tiempos. El hecho de que México tenga un diferencial de aranceles positivo versus otras regiones del mundo, ya por sí mismo eso genera una oportunidad para ciertos procesos de manufactura. Hace poco hubo un decreto en donde se incrementaba, digamos, los porcentajes de tarifa o arancel o el famoso IGI a ciertas fracciones arancelarias que venían sobre todo de China o de otros países en Asia. Y creo que ese es parte de ese enfoque que hay que hacerlo quirúrgicamente, no con machete, eso sí hay que hacerlo con bisturí, porque hay ciertos productos que pues si no se fabrican en la región, ya ni siquiera decir solamente México, en la región, y los incrementas, pues sí vas a incrementar toda una cadena de suministro. Pero sí creo que llegó el punto en donde si se administra, si se ve con visión esta oportunidad, podemos impulsar el desarrollo industrial de muchos sectores, porque a la hora que tú dices, el arancel por decir algo, ¿no? Que de los productos que están entrando a Estados Unidos, de China, de la India, de otras latitudes, es mucho más alto que el que tú puedes entrar en Estados Unidos, eso te genera como tal una oportunidad, ¿no? Entonces, en este mar revuelto, como decían algunos de ustedes, creo que la oportunidad que tiene hoy el país y ahí es donde entra todo lo que estamos hablando, hay que hacer la tarea para poder aprovecharla, es finalmente aprovechar esa coyuntura en donde podemos apoyar ciertos sectores y reindustrializar ciertos sectores en México, ¿no? Pues, ¿qué te digo? No te puedo decir que no. Creo que tienes razón en prácticamente el 100%. Es un reto, es un reto. Sí, no es así de que alguien se dice en un escritorio firma un decreto y se acabó, ¿no? O sea, sí es un trabajo de
de muchos Pero tienes que tomar en cuenta todas las secretarías de variables. Estado. Sí. Pero tienes que tomar en cuenta todas las Secretarías de variables. Estado, sí. Son todas las, por ejemplo, ayer también veía que van a hacer más rápido los procesos aduaneros para la parte de la importación o la importación o la exportación, no recuerdo, de autopartes. Entonces, como que están Bueno, encontrando la manera de de ayudar. hecho, ese es un tema complejo porque con las nuevas leyes, Así los es. cambios en las El leyes, reglamento. en los reglamentos, más allá de facilitar, Complicado. se va a ralentizar el proceso, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día hay un enfoque en tener un mejor control en las aduanas, pero esos mejores controles no necesariamente están llegando a ser más eficientes la operación aduanera. Y hay muchas organizaciones que realmente ven con preocupación esos cambios en los reglamentos, porque eso va a incluir que si antes, no sé, requería X horas hombre el realizar ese trámite, ahora va a requerir X por 2. ¿Me explico? Y ya hablamos como el tiempo un factor de dinero, ¿no? Entonces Sí. caemos en lo mismo. Sí, pues se tiene que encontrar un mecanismo de hacerlo eficiente en todo este esquema, porque al final del día yo sí creo que Trump está haciendo lo necesario para echar adelante su país por la situación macroeconómica que se enfrenta a Estados Unidos, ¿no? Hay un tema importante de falta de oportunidades de trabajo, recortes masivos. Entonces, si es el mercado más grande de consumo y los productos de todos los países llegan ahí, creo que esas estrategias de protección le van a servir un poquito para nivelar la balanza y encarecer todo lo de afuera con un costo un poco provisional que se le encarezcan también a él, pero creo que sí va a ayudarle al americano a nivelar la balanza en términos de trabajo en su país. Fíjate que y ahí yo creo que lo que refiere José Luis es totalmente cierto porque está a la vista, pero no es tan sencillo porque en realidad estamos tarde, muy tarde. O sea, somos un país que debió de haber tenido grandes personalidades económicas hace 30 años Sí. y debieron de haber planeado lo que iba a pasar porque me parece que para ellos sí era bastante viable observarlo. Y hoy me parece que lo que todos vemos y que se necesita también personajes con grandes capacidades intelectuales en temas económicos y que no veo que lo resuelvan en México está colapsando el sistema económico mundial, colapsando. Lo que hace Donald Trump me parece que son las últimas patadas para tratar de no ahogar el sistema económico mundial. Y esto se da, me parece, porque los factores de la producción han cambiado de manera global y de manera acelerada. Es decir, hoy ya no son solamente la capacidad de producir, sino hoy hay muchos factores alrededor que están generando este cambio y que están haciendo que colapse el sistema económico. Yo no veo que México se esté preparando para algún cambio, el que sea. En el que sea vamos a llegar tarde otra vez. Sí. Y me parece que eso, y no tiene que ver con el gobierno, eso tiene que ver, me parece, con el mismo sector económico que, y siendo muy realistas, vivimos en una zona que es bien fácil hacer todo. Sí. Sumamente fácil hacer todo. Y entonces es mucho mejor esperar que el vecino lo resuelva para copiarle al vecino y hacer lo mismo, aunque lleguemos 20 años tarde. Y me parece que como país y como cultura de empresarial lo seguimos haciendo. Y seguimos volteando a ver allá arriba para ver qué están haciendo para copiarlo aquí. Sí. Y me parece que lo que necesitamos como empresarios es generar una política empresarial que nazca desde el sector económico con grandes intelectuales que puedan desarrollar. Y me parece que no lo estamos haciendo. Y lo voy a decir muy claro. Capitales como Carlos Slim, capitales como Ricardo Salinas, capitales como hoy Pardo, que llega a un banco, como todos aquellos de Grupo México, me parece que les queda muy claro. Ellos sin hacer nada van a seguir enriqueciéndose. Y no tienen la necesidad de adelantarse a lo que pueda pasar, porque en realidad van a seguir generando la riqueza que ellos han hecho y va a seguir llegando para ellos. Aquí me parece que quien no lo ha entendido es las del sector económico medio. Son los que no lo han entendido, porque son los que tienen el capital y la posibilidad de las micros y pequeñas es subsistir. Y algún otro unicornio que pueda brincar a mediana y que en algún futuro cercano pueda llegar a un tema de gran empresa. Pero me parece que ese gap que existe, de medianas, que son muchas, no han querido realmente unirse, trabajar en conjunto y generar un par de grandes ideas para desarrollar
algo en el sector económico. Me parece que ahí nos tendremos que responsabilizar los 4 que estamos aquí. Y me parece que es culpa de los 4 que estamos aquí porque representamos en algún momento, en mi caso, ahorita todavía ustedes, al sector económico, y quienes cargamos en realidad ese sector económico que se junta, que colabora y que trabaja, es la mediana. La mediana es la que nos carga como organizaciones empresariales y me parece que ahí no hemos explotado, no hemos desarrollado y seguimos esperando que venga desde Francia un Macron y diga necesitamos generar un nuevo sistema económico. ¿Quién? No lo sé, pero alguien lo tiene que generar, ¿no? Pues sí, todo lo vemos. Y me parece que sí tendríamos que caminar por ahí, ¿no? Fíjate que me acaba de dar así otra cubetazo de agua fría. Si lo pensamos en temas de historia, de storytelling, de cómo han ido pasando las cosas, porque se habló mucho del nearshoring, y el nearshoring fue parte de una renegociación del Tratado de Libre Comercio en los años anteriores, en donde se exigía la regionalización de cierto porcentaje del contenido de los productos que formaban parte del Tratado de Libre Comercio. Como dice Gil, lo tuvimos enfrente. Todos sabíamos que lo que nos querían obligar a hacer como mexicanos era traernos la cadena productiva de China a México. Pero a ver, acelerado. No se hizo, acelerado, pero acelerado a Norteamérica. Pero sí, ojo, acelerado. Lo que buscaban era que nosotros jaláramos, o sea, que sí, la cadena productiva. Se jalara la cadena productiva. Pero a ver, acelerado, ¿por qué? Por la renegociación. Por la pandemia, no. La pandemia fue la que finalmente puso en boga el nearshoring, que el nearshoring ya venía desde antes con ese proyecto o esa visión de decir, a ver, la cadena productiva, pues hagamos la cercanía, ¿no? Ya la parte de la localización, ¿para qué? Para que finalmente bajemos costos, eficientemos, mejoremos procesos en tiempo. Pandemia obligó a acelerarla y entonces agarramos de moda una palabrita de nearshoring que ya finalmente pero es que viene atrás. Realmente de la regionalización del contenido de los productos y se acelera con el tema de los impuestos. Esa estaba ya en el TEMEC, ¿no? Bueno, y aquí corríjanme o todos podemos abonar, pero realmente el término empezó a acuñarse desde la administración, justamente, desde la administración del primer mandato del presidente Trump, cuando empezó el primer últimos años de Peña, con China, con ese enfrentamiento en la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando se empezó a hablar de la pertinencia de volver a traer cadenas de suministro de Asia a Norteamérica, ¿no? Pero fíjate, ahí se vuelve a escuchar, ¿no? Pero de verdad estamos tan miopes en México que desde que negociamos, claro, el TEMEC la primera vez en el 92, 93, ¿qué era lo primero que iba a suceder cuando firmaras un convenio con el máximo comprador del mundo? Pues tener la necesidad de venderle, güey. Y nunca hiciste nada. El 80% ni siquiera te acercaste a tus municipios para preguntar lo que hiciste hace rato. ¿En qué terrenos podemos construir? Bueno, ni siquiera hiciste eso. Después te quedaba muy claro que las fronteras iban a abrir, los trailers iban a pasar más fácil. Perdón que lo diga y ahí me corta. El narcotráfico lo entendió, cara. El narcotráfico lo entendió y dijo, ¿qué es lo que necesito hacer? Invertir fuertemente en sembrar lo más cercano a la frontera para que me salga más barato trasladarlo. Nosotros no hicimos nada. El sector económico ni siquiera volteó a ver dónde va a construir plantas para poderle vender al máximo comprador del mundo, cabrón. O sea, ni siquiera estás hablando de tu consumo. En toda la franja fronteriza sí hubo un desarrollo. Sí. Tijuana. Pero fueron maquilas. Oye, ojo, no, ¿por qué las maquilas vienen justamente del tratado? Porque también el talento, no tuvimos la visión de decir, forjemos profesionales y especialistas en qué semiconductores, tecnología, bla, bla. O sea, tienes razón, Ya luchas también las cacayacas, sí, eso es razón. Pero creo que, a ver, pero ojo, sí, pero también tiene que conocer las voluntades de quien ejerce el poder y va a dictaminar las políticas públicas. O sea, yo creo que ahí también, y sí lo que nos corresponde hay que asumirlo, porque para eso nos ponemos como representantes. Oye, otro, y escuchaba con algún analista, no recuerdo. A ver, hablas de Groenlandia, hablas de Ucrania y de Rusia, hablas de minerales y tierras raras. México ha hecho una política, o sea, de exploración, es decir, a ver, preguntan, ¿México tendremos? Perdón por la palabra, seguramente sí, y entonces pues ya vamos a llegar desfasados, así como el litio, ¿no? O sea, que ayer era donde hace rato que mencionabas el tema de sí abrir las puertas para que Estados Unidos venga y apoye con temas de seguridad. Hay que recordar algo,
ningún país del mundo, ninguna persona en este planeta Es tan lo generosa hace para hacerlo gratis, gratis. No, cabrón. claro. Entonces hay que ver cuál es la intención real de venir, ¿no? Hay que entenderla. Y explotarla. Y, no, pero para bien, o sea, digo, a ver, Sí, no, y hay que explotarla. tú lo dijiste bien, es nuestro vecino, 3,000 y cacho kilómetros de frontera, pues no nos podemos separar, o sea, malamente sí nos aferramos a un Temeca en donde el 80% pues se va para Estados Unidos y no exploramos nuevos mercados, ¿no? Y hay mercados que también pudieran finalmente generar una balanza un poco más. Porque al final del día se han hecho islas que eran grandes empresas tractoras, traían su proveeduría y después, como ya había mano de obra capacitada, venían otras tractoras a hacer lo mismo, ¿no? Pero una mano de obra capacitada a cierto nivel. No para contradecir ni para pelear, ni mucho menos, pero Peleemos, hermano, pero peleemos. esos son lunares que se hicieron Exacto. por casualidad, cabrón. No sé, no me digas que Torreón, Por inercia, que la laguna, alguien dijo, oye, es el terreno perfecto para construir ahí y hacer un proyecto. No, cabrón, alguien llegó a una planta, un tipo Le apostó, ajá. y dijo, güey, cómprate el terreno de allá y obliga al cabrón que me vende a que se venga a poner aquí. De lo contrario, no le compro. Yo siempre lo he visto Así así. es. Inercia, sí. Y me gusta ponerlo en esa perspectiva, porque obviamente mucho del discurso a veces de atracción de inversiones en la parte pública es trajimos tal, no trajimos. Y la verdad es que el sistema económico, y sobre todo el sistema económico en general es un sistema vivo, ¿no? Y siempre que pongas las condiciones para que el sistema se desarrolle, crezca, se fortalezca, solito el propio sistema va a empezar a dar resultados, ¿no? Entonces, si tú abonas en estos elementos que hemos hablado hoy en la mesa, si tú trabajas en esos 5 pilares, inclusive algunos otros, en automático va a haber empresas como la que tú estás mencionando y muchas otras que dicen, oye, conviene ir a esta zona, a este estado, este municipio, porque nos conviene para este proyecto en particular, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante, creo que desde la política pública a nivel federal se empiece a reconocer esto, se trabaje de manera coordinada en fortalecer eso, porque el desarrollo económico industrial se va a dar solito cuando esas condiciones cada vez sean mejores. Y algo hacia, por ejemplo, básico. Imagínate, y aquí me van a decir se vale soñar, pero imagínate que el día de mañana despertemos y México tenga el costo de energía más barato y limpio del mundo, ¿no? Imagínate que eso sucediera mañana. En automático, independientemente que no moviera un solo dedo los funcionarios de todo el país, en automático habría gente que voltearía a ver a México para la instalación de nuevas inversiones, nuevas plantas, etcétera, etcétera. Por sí mismo ese tema. En automático le ponen un impuesto del 1000%. Bueno, eso no estaba en mi carta, güey. Hermano, ya te... Es la carta Santa Claus todavía. Pero fíjate, ese es el punto. Por eso te digo que en la medida que se abone a esos 5 elementos y sí, claro, las variables, el sistema que está vivo por sí mismo va a crecer, se va a fortalecer. Entonces, ¿cuál sería la petición? Fortalezcamos esos elementos. Oye, a ver, y en un análisis ya, ahorita que lo están comentando, porque tienes razón, o sea, el CEO finalmente el liderazgo es el que marca la pauta para dónde vamos, ¿no? Y si nos vamos y hacemos una retrospectiva de sexenios anteriores, o sea, hemos tenido perfiles bien distintos, o sea, y es más, tuvimos un perfil empresario como presidente de la República, o sea, pues, sí, bueno, empresarial. ¿Quién? Ahí sí, ¿quién? Vicente Fox. Vicente. A ver, no, pero entonces, en el entendido, ¿qué se tendría que conjugar? 1, voluntades, me queda muy claro. 3, iniciativa del sector privado para marcar la pauta y el mapa de ruta para un país próspero económicamente hablando, desde luego, ¿no? Condiciones, como hemos visto, la variable. Pero desde la parte política, ¿qué requeriríamos? O sea, una pregunta, o sea, una autorreflexión yo lo pongo en una palabra y se llama voluntad. Creo que lo que hemos dicho hoy, todo tiene que ver con, hemos dejado pasar oportunidades, el que lleguen las oportunidades es por un interés político, el que se realicen las cosas tiene que ver con que los empresarios lo hagan, pero yo cuando realmente he visto que hay una inversión, como lo decía Gil hace ratito, es que algún ente político dijo, me interesa desarrollar este polo, vénganse, y si no hay incentivos, porque como lo hemos dicho ya en varios programas, si no somos competitivos, que las políticas públicas nos están quitando la competitividad, si no somos competitivos a través de incentivos, va a ser sumamente difícil que volvamos a tener inversiones fuertes con las condiciones que tenemos actualmente.
porque la mano de obra cada vez es más cara, la mano de obra especializada está en un nivel ya no de costo 2, sino ya se va al 3. Entonces tenemos una infraestructura complicada, tenemos temas de seguridad, las líneas de energéticas no necesariamente no son suficientes, la gente ya no sale como antes a comprar por el tema de seguridad, el costo del dinero es menor, son demasiados factores los que nos están afectando. Entonces yo sí creo que va a ser un tema de que cuando se den cuenta que lo que requieren es voluntad de dar un paso hacia atrás y decir, oye, nos estamos equivocando, vamos a incentivar nuevamente que sí pasen las cosas, es cuando realmente van a pasar. Contestando la pregunta que hacías, a mí me parece que particularmente en este país, el cáncer que destrozó al país fue aquella buena visión de Plutarco de ver la posibilidad de generar un imperialismo de un partido. O sea, ese cáncer provocó que el país hoy viva así. ¿Por qué? Porque todas nuestras generaciones nacimos pensando en que una sola persona podía llevar el país a resolver todo. Y me parece que para que un país salga adelante se necesitan 3 personas con alto nivel, con alta capacidad y que se comuniquen entre los 3. Necesitamos un líder político importante, necesitamos un líder económico importante y con grandes capacidades y un líder social importante y con grandes capacidades. En el momento en el que tu país, en la misma época, en el mismo momento, encuentras a los 3 y se comunican entre ellos, me parece que el país desarrolla de manera increíble, ¿no? Creo que en el caso de nuestro país hemos tenido y estamos viviendo ahorita y está a punto de irse en unos, yo creo que 20, 25 años, no creo que siga teniendo, o sea, no creo que esté y ese liderazgo se va a perder. Me parece que el líder económico sí lo tenemos. Carlos Slim me parece que sí pone el granito de arena, sí pone la cara, y no es un granito de arena en realidad, o sea, pone todo el interés para poder salir adelante, pero me parece que no se ha conjugado con un líder político real y no se ha conjugado tampoco con un líder social real. Entonces, mientras no lo tengamos, me parece que no hay posibilidades. Si lo ves desde hoy hasta los años 50, esto solamente era simular que existían los otros líderes, pero se lo dejabas a uno solo. Sí, claro. Yo creo que la respuesta sería por ahí, poder encontrar esa dinámica. ¿Va para allá el país? Creo que sí, ojalá nuestros ojos lo alcancen a ver. Creo que no. No, creo. Pero creo que por lo menos la sociedad ya entendió que no se necesita uno, sino que se necesitan más personajes, ¿no? Ahora hay que empujar para que esos personajes se comuniquen entre ellos y lleven al desarrollo del país. Oye, en ese sentido hablas tú también de reconocer y hacer la reflexión. Entonces, no me acuerdo un programa anterior, hablabas de los diagnósticos, ¿no? O sea, también, claro, si no somos capaces de diagnosticar y hablar con los datos reales. Creo que también hoy día las decisiones que están tomando, insisto, son unilaterales o por un lado, por otro lado, pero no conjugan hacia un objetivo, como bien dices, que sea un mapa trazado, claro, a largo plazo y que finalmente te cambie las condiciones, ¿no? Porque si bien hay una disminución en la pobreza por muchos de los programas sociales finalmente y las políticas que se dieron a través también de la reforma laboral, creo que también hay mucho más que hacer en otros ámbitos y hoy lo dejamos claro, ¿no? O sea, hablamos seguridad, y empezaron a salir un abanico de políticas públicas que finalmente están rezagadas, están retrasadas, o ni siquiera están en el mapa, o sea, ni siquiera están en el tintero para poder empezar a trazarlas, ¿no? Y a trabajarla entre todos, porque esto pues, es de quien quiere a su país, como decíamos, quiere a su estado, quiere a su municipio, ¿no? O sea, yo creo que también ahí arraigaría y abonaría a gente que de verdad ame a México, ame a tu estado, ame a tu municipio, ¿no? Yo creo que también eso haría falta. Pues mira, ya creo que nos acercamos al cierre. Ya ni te dejamos preguntar. No, bueno, así es este formato, hay democracia, hay libertad y entonces es lo que nos gusta. No, y tanto tiempo que me tardé en hacer mi programa. Fíjate que ya ves que siempre nos pides una frase. Ya te adelantaste. Ya te adelantaste al cierre. Es que aquí ya nos cortó. Pero fíjate que una frase por ahí que esta sí la busqué para el programa, decía que el desarrollo es el resultado de invertir hoy para producir mañana. Es una idea de Robert Solow. Y aquí el punto central es que creo que hablamos de justamente eso, ¿no? Tenemos que invertir hoy en todos estos elementos pues, para que podamos tener un mejor mañana en materia de desarrollo económico. Entonces yo hasta ahí la dejo. Que se está adelantando, yo doy el sí. Pues miren, ya estamos en el cierre. Ya dejamos con... No, la verdad es que para lo que estuvimos hablando, creo que como colofón lean el libro de
mitos que generaron traumas de Juan Manuel Zunzunegui, les van a explicar puntualmente por qué el mexicano se levanta pensando que alguien más le va a resolver los problemas. ¿Por qué los españoles tienen la culpa de todo lo que nos pasa en nuestro país? Y por qué los políticos tienen la culpa de que no tengamos alimento en nuestras casas. Yo cerraría con la frase de aquel gran político donde finalmente tuvo el reto de enfrentar un escenario adverso, complicado, difícil, que es Winston Churchill, y desde el lado empresarial decir, bueno, ¿dónde nos vamos a seguir viendo si como lobos, vacas o caballos? Entonces creo que de alguna manera ahí encaja mucho que como caballos nos toca seguir jalando la carreta de la economía, pero tiene que haber suma de voluntades para poder generar políticas públicas, condiciones para que esto se dé de mejor manera. Yo cerraría con eso. Yo me voy con una que que siento que queda como anillo al dedo, porque todos somos corresponsables de lo que está pasando. Y dice, la gente pierde oportunidades porque vienen vestidas con overol y parecen trabajo. De Tomás Alva Edison. Entonces, profunda, mi Rubén, ahora sí te luciste. La verdad es que mi asistente me ayudó. Ya vimos a otro asistente. Bien. Es muy productivo. Muy productivo. Hay que el uso nocivo de el uso excesivo de ese asistente es nocivo para la salud. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que el tema da para más. Nos vamos a tener que volver a ver en otra mesa para seguir platicando de las políticas públicas. Mil gracias por estar aquí. Y generadores, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Hasta la próxima.